políbolo y clarinete. Oh, querido profesor, no, a tratar de sentarnos, profesor, para que nos explique una cantidad de cosas, profesor, incógnitas. A veces muchos dicen que usted parece Dima o Midas, algo así, profesor. Sí, porque Dima fue uno de los ladrones y Midas fue alguien que tocó, un rey que tocaba algo y lo convertía en oro. Sí, profesor, dice que usted toca muchas cosas y las convierte en oro, que usted ha vendido botas sin suela y se las han comprado en una caja como si fueran nuevecitas y cuando se las van a poner le falta la suela y las personas, sin embargo, le dicen que le siga llevando. ¿A qué se debe eso, misterio suyo, profesor? Profesor, también muchos están opinando en la escuela que usted tiene más de 100 y pico de corbata y que ha regalado, pero a veces no se quiere poner ninguna. ¿Verdad, profesor? Y también, profesor, que cuando su papá murió dejó un poco de sacos y que a usted también le gustan los sacos, que tiene Saint Laurent, que tiene Oscar de la Renta, que tiene Primo, que tiene Ishmael Laurent, que tiene Arturo de la Calle, que tiene JB5, etcétera, etcétera. Profesor, ¿será verdad? B5. Sí, es cierto, y lo tengo. Cada vez que me quiero colocar un saco, me lo coloco. ¿Y cómo ha hecho usted para lograr todo eso y esa cantidad de libros que tiene, profesor? Que a usted mismo dijo que el que no le daba 50 o 40 millones de pesos por todo, hasta metiendo a los viejitos y los no viejitos, porque es el valor de cada obra que usted tiene y cómo le explican a usted las cosas, mientras otras personas sesudamente tienen que grabarse cosas para hablarlas y usted puede dar hasta una clase de cómo hablar, cómo explicar, cómo escribir y sin embargo usted le da la gana de poner, en vez de poner mamá, coloca mamú y que usted tiene explicaciones para eso, profesor. ¿Por qué esas cosas, profesor? Bueno, querido estudiante, siéntese, yo le voy a explicar. Bueno, por una medida, ustedes saben que cuando una persona queda huérfana, queda prácticamente solamente exonerado de Dios, pero queda ante la sociedad como el disco ese que dice que todo el mundo quiere ser su padre. En la época mía, cuando niños, nosotros nos peleábamos por hacerle un mandado a un vecino para que nos diera la ñapa en guineo, en panela, en cosas. Y los vecinos nos regalaban algo, 5 centavos, 10 centavos. Hoy en día los sobrinos a uno que le está llevando cosas y le está dando techo, le está dando todo, le dice que vayan a la esquina, que le compren un mejoral y dicen que hay que darle 1000 pesos, porque ya no quieren 500 pesos, ni moneda 50, ni... Un señor una vez dijo y se agachó a coger una monedita de 50 y venía otro joven atrás y dice, oiga, señor, pero ¿por qué recoge eso? Y dice, usted no sabe que esta monedita de 50 pesos una vez se llamó medio peso y significaba la mensualidad de un trabajador aquí en Colombia. El muchacho se quedó así y dejó que cogiera su moneda. El señorito la guardó por cariño. Eso se conoce cuando son estampillas, filatelía, y cuando son monedas y esas cosas numismáticas, billetes y cosas. El billete de medio peso existió en Colombia. Y bueno, profesor, eso nos da una enseñanza. Y entonces, ¿cómo hizo con los libros? Bueno, muchos amigos del barrio La Libertad, por ejemplo, Carzamudio, primero doña Edilza de la O, una de las enfermeras primeras del barrio, que se casa con un gran amigo pensionado hoy en día y que fue un gran contador del colegio americano. Sus hijas, la psicóloga y la otra que también es una profesional y tienen sus propios negocios. Me dice, señor Robinson, ya traemos computador, por ahí un poco de libros que se lo van a dañar, tome y lleve. Y me dieron un saco, familiar de Juan Garamillo, los que he encontrado en la calle botados, como una antigua Biblia y cosas así, y que yo las guardo de recuerdo y los voy guardando. Y he formado toda esa cantidad de libros porque sí compré alguna vez en Círculo de Lectores el otoño del Patriarca de García Márquez, me costó 20 y pico. Y así he invertido en algunos que vio La Mujer de Lot, allá cerca de la Universidad del Atlántico, en una feria de libros. Y así por el estilo, pero le doy gracias a esos libros y las personas piensan. Y por eso yo les puedo decir que sí existió en Colombia lo que se conoció como la cuestión polivalente y que muchos escriben acerca de eso, como Enrique Ollis, y que existió en 1930 por ahí el nacimiento de un partido que se llama el Partido Comunista en Colombia, y que hubo también aquí en Colombia
alguien que inicia y se puede decir que es el primero con el clarinete. Yo les explicaré eso con calma, pero vamos a seguir con el profesor Ferreira. ¿Cómo dice usted, profesor Ferreira? Entonces, si ustedes lo quieren, casi todas las religiones, porque con todas tiene algo. Por ejemplo, usted hace poco escuchó unas conferencias de grandes líderes que dicen que en el momento en que el Señor llegue como ladrón en la noche, no se salvarán los borrachos porque estarán dormidos. Y que había que ser entonces de la agrupación de esa para salvarse. Pero sin embargo, cuando yo miro el sacrificio inútil de Jesús, podría pensar que si dio la vida por todos los pecadores, ese borracho en que estaba mi papá, que le gustaba tomar ron también, y mi abuelo, el que me crió, y mis tíos, y bueno, tanta gente, y yo mismo. Y entonces, si uno tiene ya esa, y muere alguno así, sería capaz el que dio su vida por los pecados de ellos para nivelar el cumplimiento de la ley que solamente ese ser pudo hacer por yo pertenecer a un grupo religioso que se llame X o Y y ya no tome, no fume, no beba. Tendría yo más autoridad que el que dio su vida por ellos, llamado Jesucristo, devolverlos y que se vayan al infierno, sea que exista o no exista. Entonces yo le dije a ese maestro, bueno, lo que pasa es que yo quedé huérfano y esperaba todas las tardes a mi papá y más nunca lo volví a ver. Y al no poderlo ver más nunca, siempre lo he estado esperando, y si él por ser borracho está en el infierno, entonces a mí no me agrada mucho el cielo y me voy con él a acompañarlo allá, tan siquiera para que hayamos ya en el infierno. Y el gran maestro se echa a reír. De todas maneras le hablé algunas palabras en inglés y otras en griego para explicarle un poco acerca de mente sana, corpus sano. Y así por el estilo puedo darle agradecimientos a todas esas personas que han hecho que yo tenga ahí unos 7, 6, 5 libros y algunos que edité con el sudor de enfrente. Muchas veces recogiendo cosas, otras veces trabajando, ganándome algo con un médico, amigo mío, Juan Aramillo. Otra vez cuando llegué a una parte de un parqueadero, pude pagar una imperfecta impresión que prácticamente yo considero borradores de mi escrito. Porque la muchacha que está frente al computador hizo una barbaridad. Empezó no entendiendo estas cosas y dice, señor, si esto está más lleno de ortografía, de mala ortografía. Y yo digo, como que mire que usted coloca aquí todas. Y aquí coloca, deje esa vaina, compa. Y aquí coloca en el poema Oda de Arena y usted coloca una cantidad de cosas que no son así. Yo se las he corregido y para ver qué fue lo que corregiste empiezo a analizar. Pero usted no se da cuenta, señorita, que ese es un personaje que pertenece a un pueblo, por lo tanto tiene que hablar como campesino, y como un campesino que viene y mira a la gran ciudad de Barranquilla y su hermosura, le canta porque él también la ama. Y tiene hijos aquí, tiene una cantidad de cosas y está viniendo de niño, atravesando el río Magdalena después de venir de su parcela, de su finca, allá de los lados de Corral Viejo y de Santa Rita, en un burro, en una mula, y llegar al puerto de Remolino, y de Remolino embarcar todas aquellas mercancía que trae de la finca de mis abuelos, y luego embarcar en la lancha de mi abuelo y venir aquí al mercado de grano. Y entonces mira la ciudad y ese hombre le canta, pero usted tiene que entender, señorita, que él es un campesino y no puede hablar como un cachaco, ni puede hablar como un bogotano, ni puede hablar como usted o yo que nacimos aquí. Por lo tanto, él dice, agüeitando estoy desde la barranca en Cercá. Y habla de Toro Cebú, y así es una de las primeras estrofas de mi libro Oda de Arena. Si usted no entiende eso, mejor yo pagaré en otra parte. Pero de todas maneras, ya el libro estaba hecho y me tocó aceptarlo. Y empezamos a corregirlo, corregimos varias veces y sin embargo siguen habiendo una cantidad de errores porque las personas no sabían interpretar. De tal manera que ese libro le agradezco bastante a ese señor
llamado Anselmo, que tenía una vieja imprenta ahí, una imprenta que dejó su papá cuando murió, un hombre muy ilustrado, un hombre de los que yo considero intelectual, apellido España, y que ese señor España, uno de los hombres más ilustrados del barrio Los Pinos, dejó una vieja imprenta porque él vivía en el mundo de los libros, y por lo tanto ese amigo me cedió algunos libros y fue quien hizo también las carátulas de una docena de mis libros que habían sido impresos así, y empecé a venderlos. El doctor Aramillo se hizo a media docena, y mi amigo Barrio, Francisco Barrio, tiene algún borrador. Lo mismo Federico, como dije la vez pasada, Federico Ortiz, un licenciado en sociales, muy amiguísimo de nosotros, que juega donde Pablo, tienen otro, y así el libro empezó a circular. Mi primo Donaldo Pérez me mandó una platica de Estados Unidos, y bueno, pagué la impresión, y así por el estilo. El libro está en varias partes y lo tienen varias personas en sus manos. Ha podido Robinson Ferreira, de unos 12, 10 libros que puedo sacar de mi baúl, pero por no tener para editarlo no puedo hacer nada. Por eso está ahí quieto el falso testamento de María, La muerte danza en el acordeón, El día que me comí un gallo fino, etcétera, etcétera. Y de esa manera, queridos estudiantes, les digo, para que ustedes sepan que podemos hacer los esfuerzos y lograr nuestras metas, nuestras cosas. Por lo tanto, agradezco a ese amigo Anselmo y a su padre, el señor España, quien dedica un libro a Ana España, y que ese libro nos habla perfectamente de cómo Colombia tuvo a un hombre que fue el primer clarinete de Colombia. Y quizá, ¿quién de ustedes, queridos estudiantes, sabe? Yo no, profesor, yo tampoco, profesor, debe preguntarle a una emisora. Muchos me lo han dicho que no, que van a preguntarle al computador. Y profesor, entonces tenemos que pagarle 1.000 pesos. Hombre, pero ¿cómo va a ser posible? Yo les voy a decir quién fue ese primer clarinete de Colombia. Se la llamó Lucho Bermúdez. E incluso hubo una mujer que le cantó una canción que fue aplaudida en España a Adolfo Hitler. Y así por el estilo nos podemos encontrar tantas cosas en los libros, y de esa manera me fui ilustrando. Una vez iba caminando por la acera de una gran familia, también aquí cerca a nosotros, del barrio, una familia que de unos padres ejemplares que cumplieron bodas de diamante y más allá de diamante, como fue la familia Severiche, que hoy en día tienen médicas y tienen muchachas y familiares también muy ilustres, y se sentaron en toda 21 frente al gran parquecito de la placita. Y que nosotros como jóvenes, como niños, fuimos traviesos y boxeábamos, peleábamos en la calle, y algunos andábamos en grupo y otros no, y así salió el chanfle también de la vuelta, y el muchachito de la esquina, y muchos muchachos que éramos inocentes, pero la vida nos fue enseñando. Y así por el estilo podemos mencionar muchas familias aquí alrededor, y de esa manera yo puedo colocarme un saco de esta marca cualquiera, y cualquier corbata a cualquier hora, porque imagínate, hay profesor, y como no se la va a poner si tenía 100 y pico ya regalado y le tiene ya como 80 por ahí, no se la va a poner, profesor, claro que me la tengo que poner. Por lo tanto, hablemos de quién fue este primer clarinete de Colombia, cómo fue eso, profesor, y qué es eso que de lo que usted habló, que del Frente Nacional, de los polivalentes, algo así por el estilo, que eso fue allá entre 1972 y 1978, no fueron los polivalentes, los polivados, hombre, o los polivados. Ustedes están como mi sobrinito, que aquí en el colegio le acaban de cobrar 40.000 pesos, en otra parte cobran 50 y hasta 60 a un niño que apenas está aprendiendo a escribir mamá o papá, que pasa el primero, y le cobran por derechos de exámenes de saber. Lo están cobrando a muchachos que apenas están recién aprendiendo a escribir mamá y papá
y se equivoca una imprenta, y a veces me equivoco yo y cada ratico, en vez de poner una letra pongo otra, y al muchacho le hacen perder el examen de saber, porque seguramente hizo algo malo, pero también pierde los 50,000 o los 40,000 pesos que hacen falta para la comida, para el alimento del mismo. Entonces estamos viviendo en esa Colombia desde hace rato, no ahora. Y por eso le voy a hablar de los polivados de 1972 a 78, que es la clase dirigente colombiana al final del Frente Nacional y que nos deja toda esta barbarie y toda esta cantidad de cuestiones que han visto y que hubieron crímenes, asesinatos, defensa, cuestiones civiles, guerras civiles, y que sin embargo un partido como el Partido Comunista, que nace en el año 30, allá en la época de sus dirigentes Molina y los Arteta y en Juan de Acosta y todas esas cuestiones, lo tienen miedo, le dicen que son el diablo y todavía no han matado a ninguno porque no han llegado al poder. Por lo tanto, nosotros, estudiantes y profesores de esta cueva, de esta aquí sótano, como le quieran llamar, donde yo les narro, igual que aquella sótano donde una vez un gran maestro en Tierra Santa habló. Les voy a explicar esto, y ya saben de dónde viene y cómo hice con el sudor de mi frente una docena de libros que me tocó venderlas a 10,000, a 15,000. Ahora deben de estar como a 30, pero no tengo para seguir imprimiendo. Y para que ese libro también hubiera ido a la candela, como pienso echar otro. Por lo tanto, mire, le podemos decir que el primer clarinete de Colombia fue un hombre llamado Lucho Bermúdez. Este Lucho Bermúdez, en los albores de la década de los años 40, tiene una orquesta que se adueñó de todos los bailes. Una serie de grabaciones las hechas y todo el mundo lo escuchan en la costa norte. Ellos hicieron pasar y pensar a la gente con toda razón que estaban ante un nuevo mandatario de la modalidad, y el nombre de este mandatario de la moda musical se llamó Lucho Bermúdez, el primer clarinete de Colombia, y empezó a familiarizarse con el público desde entonces. No era usual que una agrupación se ocupara de otra, y sin embargo aquella secuencia exitosa llevada a las pastas fonográficas determinó que varias orquestas tuvieran que hacer alusión a los temas del músico del Carmen de Bolívar. Del Carmen de Bolívar, donde ya proviene mi primo Donaldo Pérez, sus familiares, su abuela Carolina, quedó allá en Bolívar, y con su padre, que se casa es padre de mi primo con Nicolasa Vargas, una de las Vargas, familia también importante en San Felipe, de la cual salieron el Boquicaro, unos jugadores, y algunas, y fue quizás José Ángel Vargas, uno de los primeros de la Junta Comunal de San Felipe. Y sin duda la más importante que de todo esto que hizo el maestro Acosta y Calderón, cuando no solo se ocupó del director y de las orquestas que tanto estaban dando aquí que hacer, sino que compuso un porro en homenaje a Lucho y con su nombre como título, cuya letra basta para enumerar los éxitos que se lanzaron en aquellos tiempos. Comprende la vela, estuve también con Calamari, bailo como me gusta a mí, óyeme Lucho Bermúdez, y también bailé Marbella, Joselito Carnaval, el cual no me ha de faltar para la media botella. Lucho Bermúdez, primer clarinete, y que también algún hombre como el maestro Acosta Calderón le hizo unas letras y le compuso. Por lo tanto, si aquellos sucesos aquí en Colombia que nos dan alegría, música, sucesos grabados por Lucho Bermúdez, quedarían para toda la historia y darían para toda la historia grandes composiciones como Prende la vela, El Mapalé, que recorrió triunfó recorriendo todo el Caribe, llegó al cine y hasta traspasó continentes cuando el especialista de la negroide en aquellos tiempos, el hoy finado Miguelito Valdés, se lo llevó en su repertorio en interminables giras. Y qué decir de aquella obra de arte que ha sido siempre en incontables versiones la letra y música de Calamari, donde se evocó el
al rayar cuando alegre va dejando el coco que va quedando la totuma a cocinar. El pilón de mis abuelos se resiente en un rincón porque tiene el corazón como el indio de este suelo. Calimarí, tribu caribe, tiño tu sangre guerrera, la tierra cartagenera del color del dividivi. El porro Marbella, por ejemplo, después de su exitazo con la versión del maestro Eduardo Armaní, llegó a México, donde hizo furor y contribuyó en mucho a subir las letras artísticas a nuestra coterránea Carmencita Pernet. Marbella, la playa más bella, preciosa, linda por su mar, sus playas de color de arena, sus olas que vienen y van. Tienes que ir a ese lugar para vivir, para gozar. Y así el músico sensacional, electrizante intérprete del clarinete, el maestro talentoso, el compositor del éxito, apenas tenía 28 años en aquellas noches de cumbiamba, mapalé, porro y fandango, y no pasaba de los 31 cuando la Argentina se olvidó del tango y le llamó para que animara sus mejores bailes y se presentara por sus más cotizadas emisoras y clubes sociales. Este inteligente autor del Carmen de Bolívar se llamó Lucho Bermúdez. Y Lucho Bermúdez hizo un triunfo más cuando Buenos Aires, cuando a mi tierra regrese, he de contar tu grandeza y tu belleza sin fin. Buenos Aires, con un cantar hecho pena, te llevaré a Cartagena, Santa Marta y Medellín. Lucho Bermúdez, el primer clarinete de Colombia. Así se inicia también el poeta Robinson Ferreira con un libro mal hecho, que prácticamente es un borrador, pero que se empieza a vender en forma privada por medio de los amigos y a espera de que, aunque sea después de muerto, vea en una librería un libro mío, cualquiera de ellos, el Falso Testamento de María o cualquiera. Así, de esa manera podemos ir concluyendo para introducirme en estos temas nuevos, hablar de los polívados. ¿Pero quién eran los polívados, profesor? ¿O los polívados, profesor? Bueno, fue un sector público y sector privado en la clase dirigente colombiana a finales del Frente Nacional, allá entre 1972 y 1978. En la estructura de nuestro país y del poder de Colombia, había no solo dirigentes del sector público y dirigentes del sector privado. Un tercer grupo de personas habían hecho una carrera importante en ambos sectores. Tenían concepciones sociopolíticas diferentes a los otros dos y era un grupo clave en el funcionamiento del poder nacional. A esto se llamó polívados o polivados, compuesto por el sector público y sector privado. Y los polivados constituían apenas un 15% de la riqueza o de la clase social élite colombiana, y en este trabajo se analizan los datos de una extensa investigación que se realizó entre 1972 y 78 sobre la estructura del poder y el desarrollo en 11 de las 15 capitales del departamento, que tenían entre 100.000 y 750.000 habitantes. En 1975, las que se llamaban entonces ciudades intermedias en Colombia, pasan, y aunque no quieran, y aunque en su momento se analizó una buena parte de esos datos, los correspondientes a los sectores públicos y privados nunca fueron publicados. En aquella época se distinguían las teorías funcionalistas, pluralistas, marxistas, neomarxistas y cooperativistas sobre el Estado y la relación entre el sector público y privado. Y de aquí, de esta cuestión y esta unión, nace lo que se conoció como los polívados. Después del Frente Nacional, y así dominó la clase dominante y continuó hasta estos momentos. Continuaremos en la próxima para que no se alargue tanto este video. Ya les expliqué dónde vienen mis libros, mis corbatas y mis sacos.